pràcticament per les 12 i ja és el moment de parlar de videojocs aquí. Tenim amb nosaltres en Rubén Mercado. Bon dia, Rubén. Bon dia, què tal, com esteu? Com estàs tu? Bé, molt bé, molt bé. Estic molt bé. Sí. Estàs amb un no parar, perquè semblava que les vacances eren com relaxades, no? Però ara, amb tot aquest allau d'informació que ha arribat... Primer, què són vacances? I segon, què significa relaxat? Són dues paraules que no les entenc ni per separat ni juntes, però bueno, no. Ai, Déu meu. Aquest any està sent un any divertit i molt entretingut. Sí, i el que ve també és molt entretingut, molt divertit amb el que tenim ara. Sí. Serà guapo, eh? Bueno, sí. Això és un no parar, són cosetes que donen vida, també. O mort, depende com es miri. Depende com es miri. Si miren más es donen mort, ¿no? Sí, a veces mucho tampoco es bueno. Ya. Porque el que hayan tantas cosas, el que salgan tantos títulos, que esté ese GTA, que a pesar de, digo, bueno, es que GTA está bien, es fácil, es una apuesta segura ya, ¿no? Pero es una apuesta segura si lo haces bien. Es decir, cuando tú tienes una tienda y tienes un juego y que comprar un juego y tú piensas que vas a vender, pues no sé, pues pongamos 1000 unidades de un juego, pues primero que para poderlo vender tienes que comprarlo. Sí. Que para poderlo comprar tienes que pagarlo, que normalmente una tienda pequeñita, lo que te prestan o un poquito el tiempo que te dejan entre lo que lo compras y lo pagas, pues no es que sea muy alto, y con estas cifras tan grandes que estamos hablando, pues muchas veces tienes que pagar por adelantado. Uh-huh. Si compras de más tienes un problema, porque el margen de beneficio es pequeño. Y vender 1000 está muy bien, pero si compras 1000 y vendes 800, pierdes dinero. Correcto. Si compras 800 y puedes vender 1000, dejas de ganar dinero. Es decir, que incluso y esto es el fácil, este es el sencillo. Sí. Pero sí que tanto título para septiembre, para octubre, pues seguramente no sea fácil de gestionar, porque al final los usuarios finales, que somos nosotros, los que nos gastamos el dinero, no tenemos presupuesto estipulado en septiembre y en octubre de gastarnos 600, 700, 800 euros en juegos, ¿no? Que es lo que cualquier friki que quieras comprarse todos los lanzamientos importantes de septiembre o de octubre, pues va a tener que contar con ese presupuesto. Como no es así, porque por desgracia no lo tenemos, pues habrán títulos que seguramente no funcionen tan bien como se esperaban, y eso cree problemas también, ¿no? Es decir, que a veces mucho, aunque parezca que, oye, cuanto más mejor, es poco. Es decir, un ejemplo fácil, oye, pues yo prefiero poder comerme cada viernes pues 200 gramos de jamón del bueno que no llegar un viernes y comerme 16 kilos de jamón del bueno, ¿vale? Porque sí, estará muy bien, pero seguramente no te siente igual de bien, lo puedes alargar en el tiempo, ¿no? Entesos, es un ejemplo lo más chorra posible, creo que no había puesto un ejemplo tan chorra como este, pero se entiende perfectamente. Entès, i tant. Sí. Pero como esto sigue y como hemos tenido muchas semanas de eventos, de Noe 3 y todo esto, pues íbamos a ir posponiendo un título que yo tenía muchas ganas de analizar, que íbamos a analizar muy rápido, porque también vamos a tener que hacer de lo que sería un super espía y tomar decisiones rápidas, porque íbamos a hablar de 007 First Light. 007 First Light es un juego que se lanzó el 27 de mayo, es decir, ya hace algunas semanas. Se lanzó para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, es decir, que es un juego desarrollado y pensado para la nueva generación, desarrollado por IO Interactive. IO Interactive es una empresa sueca súper reconocida en el sector y papá virtual de lo que sería toda la saga de Hitman, un videojuego que tuvo película y que tenía unos componentes muy de infiltración, de disfraces y todo esto, que le daba una personalidad muy potente, y que se han encargado de hacer esta readaptación yo creo que el espía más reconocido y más conocido del mundo, que es basado en una obra literaria de Ian Fleming, en el que hemos visto grandes artistas en el cine, pues siendo ese 007 ese super espía o este super agente 007, y que bueno, que hace tiempo que no teníamos videojuego, hace unos 14 años. Sí que es verdad que 007 ha formado parte en algunos, entre comillas, pseudo videojuegos, bueno, en videojuegos, pero que realmente
no sabían aprovechar el potencial de la saga, por lo que siempre decimos, ¿no? Que a veces lanzar un videojuego basado en una película era como muy complicado porque tenían muy poquito tiempo de desarrollo, al final daba igual, era aprovechar la licencia y poco más, pero eso está cambiando y sí que las mismas productoras se están dando cuenta de que el videojuego ahora es una parte importante dentro de lo que es la historia y están tomando esos caminos de hacer historias diferentes. Y este 007 First Light es un juego en el que no esperemos al James Bond de ninguna película, no esperemos a ninguna cara conocida, no esperemos a un James Bond ya muy maduro, cínico, mujeriego, mucha experiencia, sino lo que nos encontramos aquí es el inicio de lo que sería ese superagente, ese James Bond, porque nuestro personaje, al empezar, tiene 29 años y realmente todavía no es ni agente del MI6, es contratado luego, durante el juego, va explicando su historia, ¿no? El reto era bastante grande porque habíamos tenido títulos, como vuelvo a decir, basados en el universo 007 que habían sido un verdadero desastre y por eso había quedado como la licencia en la nevera durante más de 14 años y tenemos que irnos al 1997 cuando salió el GoldenEye 007, que en un juego que cambió por completo la industria de los shooters en primera persona, pero no dejaba de ser un juego que era eso, un shooter en primera persona ambientado en alguna película en este caso la de GoldenEye, pero sin tener esa filosofía o esa personalidad de lo que se espera en un juego 007, con lo que el reto era bastante grande y a medida que fuimos viendo diferentes presentaciones, vimos viendo que el juego pintaba bastante bien. Claro, al ver a IO Interactive pensábamos que 007 cuadraba perfectamente con su saga Hitman. Y lo que podíamos esperarnos pues sería pues un personaje disfrazado de 007, pero encontrarnos con ese juego de Hitman, que es un juego muy de infiltración, muy de sigilo, muy de engaño, y en algunos casos a mí me gusta mucho, pero en algunos casos incluso poco accesible para según qué tipo de jugadores. Pero cuando se lanzó el juego y pudimos disfrutarlo, nos dimos cuenta de que no, de que lo fácil hubiera sido eso, pero que IO Interactive no quiso hacer una réplica de su Hitman, querían mantener la personalidad de su Hitman, y aquí vemos un juego híbrido entre lo que sería un juego de infiltración y un juego de acción, es decir, es una mezcla no a partes iguales, porque tiene más parte de acción entre lo que sería un Hitman y lo que sería un Uncharted, incluso con algo de plataformas o con algo de conducción que no es mucho, pero que sí que está muy bien realizado y que engancha muy bien, sobre todo en los movimientos entre diferentes territorios, ¿no? James Bond, ¿qué iba a ser de James Bond sin su clásico Aston Martin que ha salido en cada una de las películas, de cada una de las versiones, sin esas persecuciones, sin esos momentos de conducción, y aquí también lo tenemos. Es un inicio de la historia, con un Bond, como lo voy a decir, con 26 años, que aún no es un superagente del MI6, pero que en el primer momento han sabido llevar la historia con esas relaciones que va a empezar a tener y con una química brutal, con una primeriza Moneypenny que va a empezar a tener ese contacto con él y va a tener esa parte más de química importante que vemos en las películas, y vamos a ir viendo poco a poco cómo la personalidad de este joven James Bond cumple perfectamente con lo que vamos a esperar o esperamos de un James Bond más adulto, ¿no? Tiene ese toque socarrón, ese toque encantador, ese toque cínico, ese humor inglés, esa parte que vemos en las películas y en los que hemos leído los libros, pero que vemos como poco a poco va evolucionando en ese personaje y va enganchándolo desde el principio, con lo que, sin ser todavía un James Bond adulto, vamos a ver perfectamente a ese James Bond caracterizado en este joven de 26 años, con una historia que ya no solo esa relación con Moneypenny y, por supuesto, con los diferentes gadgets que nos van a ir dando desde el MI6 para poder hackear, como nuestro reloj, para poder hackear a los enemigos, como diferentes armas y diferentes artilugios así, muy de película de James Bond, que vamos a ir desbloqueando y vamos a ir teniendo poco a poco. También la relación con los villanos, la relación con la agencia, con el MI6, va a dejarnos la sensación de que realmente estamos jugando un juego de 007, que es lo complicado de esto, ¿no? Un juego que tiene bastante libertad de movimiento gracias a unos escenarios bastante grandes, y vamos a poder escoger un poco cómo queremos acabar con esas misiones. Si queremos ir más infiltración, con disfraces, con cuidado, sin que nos vean, acabar con los enemigos por detrás o todo, o más acción. Incluso el cambio entre infiltración y acción, que nos veremos en algún momento obligados a hacerlo, es súper dinámico. Gráficamente el juego es brutal, con su motor gráfico propio, el Glacier, que hace que realmente parezca que estamos viendo una película de James Bond, con unos textos y unas voces totalmente en castellano, con lo que también ayuda, y un juego de que nos durará unas 20 horas aproximadamente, aunque luego hay dos nuevos
partes del juego cuando terminas el juego por primera vez, que es más simulación táctica, escalada y operaciones, que va a darnos esas ganas de volverlo a jugar, ¿no? Pero esas 20 horas nos va a hacer sentir realmente como que estamos convirtiéndonos en ese agente o superagente de lo que será 007. Con un juego muy, muy recomendable, disponible e ideal para estas épocas en las que, en teoría, vamos a tener más tiempo para iniciarnos. En teoria, tu has dit, sí. En fi, que sí que ens n'anem, que són les 12. Rubén, gràcies per aquest anàlisi express, però gràcies, sobretot, per aquesta meravellosa temporada que ens has donat, mantenint-nos informades de totes les novetats dins del món del videojoc, de totes les notícies, no?, de tots els intríngulis que hi ha en aquest sector, i per descobrir-nos doncs, tots els jocs que valen la pena jugar durant aquest últim curs. Rubén, comptem amb tu per la propera temporada? Un plaer per mi amb vosaltres aquests anys. És una manera diferent de fer ràdio, és una manera diferent de parlar de videojocs, intentant tenir en compte qui ens escolta, intentant mantenir i respectar això amb un llenguatge que sigui fàcil d'entendre, perquè el món dels friquis, quan ens posem friquis, a vegades semblem de la zona del nord d'Escòcia, que no s'entera ningú de què parlem ni què diem. Cert. Un plaer de veritat per tu, per l'equip, per la ràdio, per l'emissora. I, bueno, aquesta temporada s'acaba, començarà una altra i veurem com ens ho muntem per poder continuar estant. Però ja parlarem. Això és un següent capítol. Ara m'agrada això, però com ens ho muntem per continuar sent-hi? Això m'ha agradat. Rubén Mercados, un plaer, com sempre, parlar amb tu cada dimecres. Passa-t'ho molt bé, bon estiu, bona revetlla i bon de tot. Igualment, moltes gràcies, una abraçada a tothom, passar-ho bé, bon estiu a tothom, amb tota la gent que escolta la ràdio i, bueno, que sigueu feliços, que disfruteu i que amb felicitat i amor la calor és sent diferent. Vinga, i tant que sí, vale. Jugant en videojocs també, segur. Gràcies, Rubén, fins la propera. Que vagi bé. Adéu.